Para muchos quizás es Hellstar Remina. Y bueno, ese manga tiene muchos méritos. Porque sí, tiene un ambiente de desesperanza donde la gente entra al terreno de la locura porque sabe que viene un ente del espacio a comerse el planeta Tierra, poniendo en sí fin a la humanidad. Y vaya que eso sí puede causarte muchos problemas mentales. Y la gente intenta hacer cualquier cosa para evitar lo inevitable, incluso las cosas siniestras, que no tienen sentido en un ambiente normal, pero ese ya no es un ambiente normal. Es un manga totalmente increíble y recomendado, pero no es la historia más Lovecraftiana de Junji Ito. No, hay otra y es quizás la más popular que tiene. Y sí, estoy hablando de Uzumaki. Porque en sí, el terror Lovecraftiano no es necesariamente el terror cósmico. No, es terror a lo desconocido. Y eso no necesariamente tiene que ser el espacio, aunque sí puede estar relacionado. Incluso puede ser el mar, porque incluso Cthulhu, que viene del espacio, está habitando en el mar. Y algún día va a despertar. Incluso tiene pues características de un pulpo. Así que pues también podríamos decir que es una referencia de Lovecraft, que el miedo a lo desconocido no nomás viene del espacio, sino también del mar. Y en sí, en Uzumaki, todo lo que pasa es en un pequeño pueblo, en una isla. Y también eso tiene que ver. Muchas historias Lovecraftianas es en lugares como en una casa, en un pueblo totalmente alejado, en lugares muy remotos, muy apartados de la sociedad. Aunque de vez en cuando vemos algunas historias que sí son en alguna ciudad, en lugares donde hay bastante gente, pero que sí se pone muy tenso o igualmente sí son lugares no tan abiertos. Algo que también suele poner Junjito en sus historias. Y en Uzumaki, pues también es así, donde hay una influencia que provoca muchas cosas extrañas igual a muchas historias, pues del género Lovecraftiano, se le podría decir, o relacionado, pues, con Lovecraft, porque las criaturas Lovecraftianas, los dioses Lovecraftianos, pues su influencia es tan grande que a pesar que no están en la Tierra, pues aún así provocan estragos mediante algunas cosas donde, digamos, ahí como transmiten parte de su poder y eso hace que lugares cercanos a las cosas que están recibiendo su poder o personas, pues sí haya una distorsión, por así decirlo, de la realidad o pasen sucesos extraños. Algo parecido a lo que pasa en Uzumaki al inicio, que todo está, entre comillas, tranquilo, pues el pueblo donde se va a desarrollar la historia, pues hay muchas cosas en forma de espiral, que hay que decir que Uzumaki es la forma de decir espiral en japonés. Y bueno, vemos que las plantas crecen en forma de espiral, que hay muchos remolinos en el agua, que hay pequeños remolinos, bueno, pequeños tornados y entre más cosas relacionadas, incluso que hay bastantes caracoles, que hay muchas líneas de espiral en las paredes, cosas así. Algo que la gente ya se acostumbró y lo ve como parte del pueblo, como que no es nada extraño, aunque sí suena una extraña alarma, parece que es una alarma sísmica, que suena cada cierto tiempo, pero no hay temblores. Algo muy extraño y esa alarma suena y suena. Pero pues como dije, la gente ya se acostumbró, no le da mucha importancia, lo ve muy pues X. Aunque hay gente que sí siente una vibra pues extraña, gente que prefiere irse de ese lugar, de ese pueblo, incluso al pueblo de al lado, que no está tan lejos pero tampoco tan cerca. Pero aún así, hay gente que quiere irse como pues uno de los protagonistas que quiere irse de ese pueblo, quiere convencer a su chica, pero ya como que
lo piensa porque pues ahí está su familia, ya saben, cosas. Pero todo empieza a ponerse más extraño cuando el padre del protagonista se obsesiona con los espirales. Literalmente tiene muchas cosas en espiral, incluso come solo cosas que tengan espiral, solo se baña si hace un remolino primero, tiene, en serio, tiene un cuarto lleno con muchos espirales, cosas en forma de espiral, conchas, entre otras cosas. Se está sumergiendo en la locura, como si algo lo estuviera influenciando. Y eso puede ser el espiral o la maldición del espiral. Bueno, que sí, es que hace lo mismo. Pero es cómo unas líneas pueden influir a alguien? ¿Por qué eso pasa? Eso quizás lo iremos viendo más adelante en la historia, cuando se ponen más tensas las cosas, cuando empiezan a aparecer ciertas cosillas, ciertas, por así decirlo, criaturas, cosas extrañas, que al principio uno se piensa, ¿qué tiene que ver eso con el espiral? Pero sí sí te dan pistas de qué relación tienen. No te lo dicen directamente de, oye, esto tiene algo que ver. No, nomás te dan como que pequeñas pistas, pequeñas de que tú intuyas que eso es. Incluso los protagonistas no saben ni quieren saber. Ellos solo quieren sobrevivir a lo que está pasando en el pueblo, que poco a poco va aumentando de intensidad, donde se ven muchas cosas donde tú dices, wow, no me lo esperaba, está interesante y sí tiene su nivel de miedo, de repelús, de cosa de wow, interesante. Y sí vas viendo las semejanzas pues con historias Lovecraftianas. Y bueno, esto ya es spoiler porque tengo que decirlo ya al final. Cuando ya el pueblo está sumergido en la locura total, donde totalmente ya todo está distorsionado de la realidad, donde ya parece que nada tiene sentido, pues van a una especie de túnel y eso es por pura casualidad, porque pues ellos no quieren resolver ningún misterio los protagonistas, pero por pura casualidad entran a un túnel donde ven pues unas especies de estatuas, sí, en forma de espiral, o sea que tienen bastantes, pero parecen a la vez como que criaturas, como que a una antigua civilización hizo esas cosas, esas especies de ídolos que irradian una especie de, exacto, una especie de poder maligno, una maldición que de repente despertó y que no es la primera vez, como que el pueblo tiene ese ciclo de que inicia la maldición, pasan esto y se cierra en algún momento, pero no hay mucho registro de ello, solo quedan, curiosamente, las únicas cosas que sobreviven son las cabañas más viejas, pero ahí se ven esas cosas, esas estatuas, que quizás los ojos humanos no puedan identificar su verdadera forma y solo ven como en espiral. Quizás el espiral tiene otra forma. Y eso es otra referencia a lo Lovecraftiano. Las criaturas Lovecraftianas no tienen forma, son amorfos. Sí, sé que hay representaciones, que hay varios artistas que han intentado hacer sus propias versiones, pero son sus versiones. De hecho, incluso Cthulhu no es su verdadera forma como lo suelen dibujar ciertos artistas que tienen un buen talento, son increíbles, pero realmente esa no es la forma de Cthulhu. De hecho, en la misma historia dicen que tiene una criatura, digo, tiene una forma semi-humanoide amorfa. Semi-humanoide amorfa. No que es humanoide. Solo dice que es semi-humanoide amorfa. O sea que aún así no se puede distinguir bien su verdadera forma y que los ojos humanos no pueden ver realmente las formas de las criaturas lovecraftianas, de los dioses, de los primogenios, de nadie, no los pueden porque nuestros ojos no están preparados para eso. Quizás eso es una referencia. Junji Ito pudo dibujar lo indibujable, lo indescriptible, con lo espiral. Y bueno,
así como en muchas historias de Lovecraft, y no voy a decir exactamente el final, porque pues si no has visto Uzumaki, pues no te voy a spoilear bien el final. Quizás te dije un poquito, pero no tanto, así que podrás disfrutar la historia. En las historias Lovecraftianas, normalmente las personas o mueren, o quedan en locura, o quedan atrapados en ciertas cosas. Así que digamos que los protagonistas de Uzumaki les pasan una de esas cosas. Porque no es un misterio que tanto como en Junji Ito, bueno, las historias de Junji Ito y las historias de Lovecraft, no hay finales felices. O finales totalmente. Porque siempre hay algo, siempre pasa algo. Y sí, también dejan tanto Lovecraft, tanto Junji Ito y otros autores como Edgar Allan Poe, sus finales no te van a explicar mucho. Sí te dejan pistas para que tú más o menos intuyas y cada quien le dé el final que desee, que ese es el terror. Pero siempre es abierto para que tu inconsciente piense, wow, esto me da miedo, esto puede ser real quizás. Ese es el ambiente de tensión que te puede dejar una buena historia de horror. Y sí, Uzumaki no te va a explicar mucho. Y algunos preguntarán, ¿qué tendrá que ver esto quizás relacionado con el espacio y el terror cósmico? Bueno, hay un capítulo especial de Uzumaki que sacaron después de esa historia donde te dan como que una pista que toda esta influencia de la maldición de la espiral pueda que sea del espacio o que su origen viene del espacio, pero que no es mencionada en toda la historia, solo en ese capítulo especial y aún así es muy ambiguo, como lo hacen las historias Lovecraftianas. Interesante, ¿no? Increíble. Por eso digo que Uzumaki es la historia más Lovecraftiana de Junji Ito. Es una historia increíble que te da miedo, que es muy recomendable para iniciar con el autor, aunque no es la mejor. No digo que es mala, no, es muy buena, pero no es la mejor. Sus mejores historias no son las que duran uno o dos o tres tomos, no, son las que duran un solo capítulo. Y te dejan muchas cosas al aire, pero sí te dejan pistas más o menos para que tú intuyas cosas. Y aunque muchos critiquen a Junji Ito por dejar muchas cosas al aire, no resolver el misterio, no decirte bien en la cara que esto es, como dicen por ahí, pelado y a la boca, eso no es malo, al contrario es bueno. Ese es el horror, ese es el terror, que no te tiene que explicar, no tiene ninguna obligación de explicarte, así como hacía Lovecraft y Edgar Allan Poe. Y lastimosamente, quizás por las películas o por historias como de Stephen King, que no es un mal autor, pero que su influencia de explicar sí ha dañado un poco las historias de terror en los libros, pues la gente pues se queda con esa idea que se tiene que explicar el misterio, el origen, el porqué de las cosas o de las criaturas o de la maldición, cuando realmente no es así. El horror no tiene que explicarte, tiene que dejarte tenso y dejar que todo eso a tu imaginación, para que tu inconsciente sienta que es real y piense que eso pudiera pasar. Aunque quizás tu consciente dirá, esto es falso, esto no va a dar miedo, y si te lo explican con más razón, pero si no te lo explican, tu inconsciente va a decir, esto puede ser posible. Es increíble, es una buena historia, es recomendable. Muchas historias de Junji Ito son totalmente recomendables. No todas son Lovecraftianas, hay que decirlo. Él maneja muchos tipos de historias, muchos tipos de horror. Hay incluso de miedo, por así decirlo, a los vivos. Hay unas que son como referencias al cine de los 80, al cine de clase B, a muchas cosas más. Historia, o sea, no nomás referencias, también hay que elegir historias originales. Bueno, todos son originales, pero con referencias o influencias de ciertas características del horror, de ciertas películas o de géneros. Bueno, yo les recomiendo ver, está muy interesante. Cuando consumes algo de Junji Ito no vas a querer parar hasta que consumas todo, más de un solo capítulo, que sí te da un repelús y aún así quieres consumir más y más. Y tiene bastantes historias recomendables. Y bueno, llegamos al final. Antes de irnos, les recomiendo una historia, se llama Limbo, es un webcómic mexicano.
muy recomendable, es hecho por el autor Cesare. Y sí, algunos quizás reconocieron el nombre, pero es una historia increíble que tiene mucha referencia a pues leyendas mexicanas como las brujas y todo lo que tenga su relación, entre otras cosas. Trata de dejar pues el link para que ahí lo puedan checar. Igualmente, si quieren mangas físicos, les recomiendo la tienda de Lucky Store. Maneja bastantes editoriales, también hace envíos ahí para que puedan puedes pedir sus mangas de Junji Ito de la editorial que gusten, de las editoriales hispanas que gusten. También les recomiendo la tienda Nezumi Shoppu. Es una tienda ya de artículos kawaii, de artículos frikis, entre bastantes otras cosas. Igualmente recomendable. Ahí les voy a dejar el link. Igualmente otros perfiles en Instagram que tienen un buen contenido muy interesante. Bueno, eso ha sido todo. Nos vemos hasta la próxima y recuerden, esta noche los van a estar observando. Nos vemos.